Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, vamos a comenzar la clase de esta semana, ¿ya? Primero, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Ninguna, profe. Ok. Les comento yo, ya les comento yo. Igual al final de la clase, ¿cierto? Cuando estemos por terminar la clase, me recuerdan para volver a dar la información. En la próxima semana vamos a tomar un control, ¿ya? Pero no es el control antes de la prueba, sino que es un control chico, ¿ya? Un control, yo calculo, no sé, unas 5 preguntas, ¿ah? El formato de ese control va a ser con alternativa, ¿ya? Es un formato con alternativa. Eh, Voy a trabajar con la plataforma Reco, que es pero Reco versión 2, ¿ya? Con esa plataforma nos hemos ido comunicando, ¿cierto? Entonces ahí yo les voy a dejar disponible esta evaluación y ustedes la van a tener que responder en línea, ¿ya? Eh, yo espero, bueno, espero que no vaya a ocurrir nada, digamos, extraordinario como para que ese día Reco funcione, ¿ya? Eso espero que sea así. De todas maneras, claro, si la situación, digamos, de Reco no está adecuada como para empezar, para hacer esa evaluación, claramente buscaremos otro momento, ¿ya? Ahora, la pregunta es ¿cuándo? ¿Ya? Porque nosotros tenemos clase los días martes y los días jueves, ¿ya? Entonces yo la estoy pensando, ¿ya? Para el próximo jueves, ¿ya? El próximo jueves, no tengo un calendario a mano aquí, pero sería el jueves que viene, ¿ya? Debe ser ahí algo de 20 y algo, 20 y tanto, 20, ya, 27, no sé, puede que sea, puede que sea por ahí, ¿no? Entonces, como les repetía, el 30, perfecto, gracias Valentina. Entonces, el jueves 30, ¿ya? Jueves 30 estaríamos haciendo una evaluación, pero vuelvo a insistir, esa evaluación es si ustedes recuerdan, cuando yo les comenté las evaluaciones, les dije que íbamos a hacer evaluaciones antes de las pruebas y vamos a hacer unas evaluaciones cortas cada 2 semanas, ¿ya? Entonces, esta evaluación corta va a corresponder a esa evaluación de cada 2 semanas. Ahora, el tema que se va a abordar, ¿ya? El tema que nosotros o el que yo les voy a consultar, es lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Que es las distribuciones de probabilidad. Entonces ahí estaba la distribución normal, la distribución T-student, la H cuadrado y la distribución F. Entonces, en realidad, el control este va a apuntar a lo siguiente, que es la utilización de las tablas, ¿ah? Entonces, ¿cómo se utilizan las tablas? Eso es básicamente lo que quiero que ustedes puedan, digamos,
o pueda ser controlado, ¿ya? Entonces eso sería como les digo, el próximo jueves 30. Ya, repito, entonces la prueba, perdón, el control que vamos a hacer, control corto, va a ser de alternativas, ¿ya? De alternativas. No así los otros controles, ¿ah? Los otros controles están, igual vamos a ponernos de acuerdo ahí con los profesores de la asignatura para ver si lo hacemos entre alternativa y desarrollo. Entonces eso está dentro de las posibilidades. Así que tampoco hay que confiarse exclusivamente en que todo va a ser de alternativa, ¿ya? Así que era para que lo vayan teniendo presente. Ahora, la modalidad, ¿cierto? La modalidad de cómo lo vamos a hacer con el tema del desarrollo. Ahí, bueno, hay algunas alternativas que por lo menos se están barajando respecto a cómo hacerlo, ¿ya? Y ahí yo les voy a ir contando cuando se acerque esa fecha para tomar ese primer control. ¿Ya? Las pruebas, ¿ya? La prueba más o menos está, de acuerdo a lo que yo vi en el programa, estaba como en la semana 8, ¿ya? Semana 8. Entonces, en la semana 6, más o menos tendríamos, entre las 6 y 7, tendríamos que estar tomando ese control. ¿Ya? Ya, pero como les digo, falta un poco, así que ahí todavía estamos digamos, en condiciones como para poder avanzar en el contenido y a su vez establecer cuál es el contenido que se va a evaluar. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda, profesor. Cuénteme. Usted está subiendo las clases al canal de YouTube, ¿verdad? Las grabadas sí. Sí, lo que pasa es que yo fui a Reco y me aparece solamente la primera clase, pero la de la semana pasada no. Ya, lo que pasa es que pero usted fue con el link. Fui a Reco Beta y donde aparece Había los un link. links de... Sí, sí. Claro. Ya, sí. Lo que pasa es que sabe que ya no estoy poniendo los links. Entonces yo les digo, vayan al canal. El canal se llama, es mi nombre. De ahí tiene un carácter educativo, así. Luis Felipe Conaquesada. Ah, Y ahí entra al canal y ahí. Luis Felipe Quesada, ¿verdad? No, Luis Felipe No, con. Tal como mira la ¿Qué? transparencia. Ya, Eso. perfecto. ¿Ya? Con Ah, eso. lo voy a revisar. Ya, entonces va y va a encontrarte con todas las grabaciones de todas las asignaturas que hago, así que ahí tendrías que Ya, buscar la que corresponde, ¿ya? perfecto. El asunto era que me complicaba bastante estar subiendo constantemente el link, entonces prefiero que vayan directamente al canal y ahí busquen lo que necesiten. Ok. Ya, listo. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. La verdad, yo esta es la primera clase a la que asisto porque, bueno, por temas más logísticos, no había podido llegar a los links. Un compañero los compartió por el canal de Teams la semana pasada y recién ahí me enteré de que existía este canal de Zoom mediante el cual usted hacía clases. Ya. Y bueno, por otro lado también quería ver el tema de las clases grabadas, porque yo ayer me metí a su canal de YouTube, como usted estaba diciendo, y está solamente la primera clase, de la del 7 de abril. Entonces, la verdad a mí me urge disponer de ese contenido, porque según programación me parece que este jueves hay una evaluación, entonces Sí, sí, yo creo que a esta altura ya es necesario igual. Pues. sí, mire, vamos a hacer lo siguiente. La evaluación es el jueves 30, no este jueves, ¿ya? No es este jueves, ¿ya? Es el 30, es el próximo jueves, ¿ya? No, Ya. no el de esta semana, ¿ya? Por lo menos tenemos un tiempo, así que ya voy a revisar porque, mire, sinceramente, he estado subiendo todo lo que de alguna forma he ido grabando, entonces puede que se me haya pasado y no haber subido alguna clase, lo voy a verificar, ¿ya? Voy a acordarme para verificar las clases de inferencia, ¿de acuerdo? Entonces para poder subirlas. Ya, pero como le digo, Pablo, ¿cierto? No se preocupe porque el control no es este jueves, es el próximo jueves, ¿eh? El jueves 30, la próxima semana. Ok. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Ya, bueno, lo otro que iba a comentarles es que yo partí, digamos, trabajando con Zoom, ¿ya? Por una cuestión
que a nosotros en la universidad nos dieron la opción de trabajar en Zoom o trabajar en MS Teams, ¿ya? Y por alguna razón, no sé por qué la universidad ahora promociona tanto MS Teams, al final las plataformas estas todas están digamos, expuestas, digamos, a cualquier situación, entonces al final no hay nada seguro en esto, así que ahí desconozco por qué Lo que, ahora... lo que pasa es que Teams quedan las clases grabadas ahí mismo se sigue como el historial y es un poco más fácil porque están todas incluidas ahí. Sí, pero el tema cuál es que Teams tiene la nube. Lo que pasa es que la universidad contrató la videoconferencia y más la nube. Y acá la universidad contrató solamente la videoconferencia y no la nube, ¿ya? Ahora, el tema es siguiente, que ¿quién dispone de esas clases cuando están en la nube? Ese es el tema. Entonces ahí hay todo un tema de discusión que igual da para harto rato, pero por lo menos cada uno, por lo menos yo en mi caso tengo mi posición y creo que he tomado la opción, desde mi punto de vista, creo que la que yo creo que puede ser la mejor opción. Bien, ahora, todos somos nuevos en esto, así que por lo menos nosotros, aunque queden donde queden, igual hay que indicarlo y decir dónde están, porque en el fondo esto es una constante de búsqueda, ¿cierto?, del material que uno por un lado pone y por otro lado, ¿cierto?, graba, y eso hay que dar las coordenadas de todas maneras. ¿Mm? Ya, ¿alguna otra duda, comentario, pregunta? Ya pareciera que no, ya. Miren, vamos a empezar. Ya, esta clase ya va a ser completamente, digamos, enmarcada de lo que es la asignatura propiamente tal. O sea, lo anterior fue, en cierta forma, algo que vamos a utilizar. Fue dirigido, o sea, la clase anterior o la semana anterior. Esa clase fue de alguna forma un elemento, un insumo de lo que viene a continuación o de lo que viene hacia adelante, ¿ya? Entonces, tampoco se puede desconocer quién es parte, pero por lo menos hay que entender que cuando se habló de la distribución normal, particularmente, esa función de distribución uno la tiene que estudiar en el curso anterior, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hizo acá? Porque en el curso anterior no se alcanzó a ver en detalle, no se alcanzó a ver con mayores digamos, exactitud o con mayores elementos como poder conocerla en detalle. ¿Ya? Entonces la idea era conocer un poco más el detalle de esa distribución y a propósito de eso empezar también a ver cómo se utilizan las otras distribuciones, que es las que yo trabajé. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comenzar con el tema de inferencia. Pero antes yo quiero partir con una pregunta, porque quiero usar un ejemplo, ¿ya? Y eso igual en eso tengo que ser bien cuidadoso en la utilización del ejemplo, ¿ya? Bueno, yo espero, ¿cierto? Yo espero que ustedes, digamos, con esta situación nacional bueno, no tan solo nacional, sino que mundial, de pandemia, ¿cierto? Acerca de este virus que es el coronavirus, eh, se encuentren bien ustedes y por supuesto bien sus familias, ¿no? Entonces eso yo espero que sea así. Entonces lo que quiero yo es introducir un poco el tema de lo que vamos a trabajar usando un ejemplo, ¿ya? Que me gustaría que, bueno, de partida creo que todos tenemos alguna opinión acerca de esto, no de juicio, no de juicio, sino que opinión en el sentido de la información que nosotros, digamos, podemos eh, recibir, ¿cierto?, de los distintos medios que nos dan la información, ¿ya? Eso incluye la televisión, la radio, las redes sociales y todo, ¿ya? Entonces, la idea que yo tengo en este momento para introducir el tema es que yo quiero poner un ejemplo asociado a este virus, ¿ya? Entonces, voy a poner algunos elementos, ¿ah? Posiblemente después tome la pizarra o utilice la pizarra para tratar de ejemplificarlo, pero primero voy a relatar, ¿ya? Entonces después, una vez que yo relate el ejemplo, no lo escribí porque en un momento pensé escribirlo, así como un texto y dejarlo como algo planteado en mis láminas, ¿ya? Pero creo que requiere de más elementos para hacerlo así, ¿ya? Pero por lo menos tengo la siguiente idea, mira. Nosotros estamos, en particular, centrémonos en lo que pasa en nuestro país, ¿ya? En nuestro país, ¿cierto? Está un virus
que ataca a las personas. Ahora, no pensemos en los efectos, ¿ya? No pensemos en los efectos más, efectos menos. En realidad aquí pensemos en ese virus nada más. Entonces, ese virus, ¿cierto? En este momento hay un gran trabajo, o se está tratando de hacer un gran trabajo en función de recoger información acerca del comportamiento del virus, pero no en términos de cómo se comporta desde el punto de vista biológico, digamos, o cómo opera dentro de nuestro organismo, sino que veámoslo desde el punto de vista de los datos, ¿ya? Entonces, lo que se sabe o lo que se ha escuchado, ¿cierto? Es que estos virus tienen un comportamiento de tipo exponencial, ¿ya? Entonces, voy tratando de apoyarme en la pizarra para que vamos viendo el tema de cada cosa que yo vaya diciendo, ¿cierto? Y bueno, claramente después, lo interesante de estos cursos son cursos que requieren de que ustedes tengan un nivel de participación también en lo posible, ¿ya? Entonces, entonces, más o menos voy a tratar de pensar, ¿cierto?, en términos de el comportamiento de este virus, ¿ya? Entonces voy a tratar de leer, claramente no vamos a sacar acá la fórmula maravillosa, ¿cierto?, de poder encontrar elementos que ¿cómo se llama? El virus o las autoridades desean encontrar, ¿ya? Vamos, entonces, déjenme completar la pizarrita y voy al tiro. Ya, entonces, cuando yo digo este virus, ¿cierto? Estoy pensando en el que nos afecta a nosotros, que es el COVID-19, ¿cierto? Entonces voy a poner acá el virus, el COVID-19. ¿Ya? Entonces, uno de los datos que ha aparecido, ¿cierto?, es que tiene un comportamiento exponencial, se comporta exponencialmente. Ya. Ya. ¿Qué significa eso que se comporte de forma exponencial? Se comporta cuando nosotros, eso tiene relación con lo que nosotros manejamos. Nosotros conocemos lo que son las funciones exponenciales, ¿cierto? Ya sea de la matemática, bueno, en estadística tendríamos que haberla estudiado también, pero en la matemática sí por lo menos se vieron lo que son las funciones exponenciales, ¿ya? Entonces, generalmente todos estos virus, digamos, bueno, particularmente virus, y no solamente virus biológicos, sino que los virus en los computadores también tienen un cierto comportamiento. Entonces, bueno, partamos que el caso 1. Entonces ahí empezó el caso 1, ¿ya? Y después aumentó el tiempo. Aquí tenemos el tiempo, ¿ya? El tiempo, ¿ya? El tiempo. Y acá arriba tenemos la cantidad, ¿ya? Cantidad de contagiados. Entonces, cantidad de contagiados. ¿Ya? Entonces partió así y más o menos, ¿cierto? Fue creciendo, creciendo, creciendo y todavía aparentemente está creciendo, ¿no? Está creciendo. Entonces, en la medida que va aumentando el tiempo, va aumentando el número de contagiados. Ya, eso claramente está relacionado, ¿cierto? O hay alguna relación con el número de detecciones que se hacen, ¿ya? Ya, ese es de alguna forma el comportamiento que está teniendo este virus, ¿ya? Entonces, ya. Primero, nosotros tendríamos como cierto conocimiento de la función. Esta es una función, ¿ya? Una función. ¿Ya? Una función que es función del tiempo, ¿ya? Podríamos, no sé, postular alguna función. Por ejemplo, no sé, se me ocurre decir que f de t va a ser igual a 2 por e elevado a 2t, ¿ya? Exagerado esto, pero en el fondo es para dar un ejemplo nomás, ¿ya? Supongamos que eso sea la función. Entonces, esta es la forma de cómo se comporta. O sea, en el fondo, yo aquí voy variando el tiempo, podría ir variando el tiempo, ir cambiando ese tiempo. Por ejemplo, yo me puedo preguntar ya, si han pasado, por ejemplo, ya, 2 días, ¿cuánto se espera? Si pasan, no sé, 20 días, ¿cuánto se espera? Si pasan, no sé, 50 días, ¿cuánto se espera? ¿Ya? Entonces, cada tiempo, ahora esta unidad de tiempo podría ser unidad de tiempo en términos de días, meses, bueno, ahí en el fondo uno puede establecer una cierta unidad en términos
¿cómo se llama?, de las unidades que quiera medir, ¿ya? Ahora, si yo me fijo en lo que se está haciendo en términos de días, ¿ya? Entonces, han pasado tantos días, tanto es. Han pasado tantos días, tanto es. Entonces, ahí es como que se va construyendo esta curva. ¿Ya? Pero lo que no se ha construido, ¿cierto?, es a lo mejor esto todavía, digamos, no hay una construcción exacta de esta función, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo acá lo que acabo de hacer es una postulación nomás, ¿cierto? Una postulación de cuál podría ser la función. Entonces, en realidad, ¿cierto? En realidad aquí yo tendría que decir que probablemente, ¿cierto?, las personas que están pensando en esta función, ¿ya?, están pensando en esa función, una f de t, podrían estar pensando en una función, ¿cierto?, que tiene, no sé, por ejemplo, un parámetro, pongámosle beta, por e elevado a beta por t. Entonces, lo que aparece aquí, ¿cierto?, lo que aparece aquí es este numerito, ese número, que aparece ahí y aparece en el exponente. Entonces, ese número no se conoce, ¿ya? No se conoce. Entonces, en inferencia, ¿cierto?, en inferencia uno podría tener la posibilidad de conocerlo, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Bueno, uno lo que hace, toma una parte digamos, del comportamiento, en este caso, de personas que están infectadas, ¿cierto?, o personas que han contraído el virus, y puede hacer una especie de como acercamiento al valor, ¿ya? Esa sería como la forma de poder encontrar ese número. ¿Ya? Pero acá voy a poner una pregunta que yo creo que puede abrir la discusión. Entonces aquí la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la media de contagio? ¿Ya? ¿Cuál es la media de contagio? Y otra pregunta que podría también yo abrir es ¿qué proporción de la población, en este caso estamos hablando de Chile, población está contagiada? ¿Ya? Está contagiada. Entonces, yo acá ahora ya, no sé, si alguien tiene alguna idea, ¿cierto? Esto es media, ahí se ve como extraño, ahí voy a cambiar aquí. Media, ¿ya? Si alguien tiene alguna idea de cómo podríamos nosotros resolver estas preguntas. ¿Cuál es la media de contagio y qué proporción de la población está contagiada? ¿Cómo se podría saber eso? Abro la discusión. Pero, por ejemplo, para saber la media de contagio habría que tener la totalidad de contagio, ¿no? Exacto. Exacto. Tú tendrías que tener certeza absoluta de cuántos están contagiados. Entonces ahí hay un dato que no tengo, ¿verdad? Claro. Ya, y en el otro caso pasa algo similar. ¿Qué proporción? Cuando digo proporción, piensen ustedes en porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, no sé, nosotros somos aproximadamente 18 millones. Entonces, la proporción no sé, de contagiados de la población, no sé, el 5%, el 4%. Esa es proporción, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa en eso, piensa en ese tipo de números, ¿no? Entonces, uno puede transformar en los porcentuales. Pero para ello, ¿qué necesitaría también? Igualmente el número de contagiados. Exacto, exacto. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos en estos momentos, ¿ya? El gran problema que se tiene es que no se tienen estos valores. Porque por último, si uno tuviese esos valores, por ejemplo, tuviésemos exactamente cuántos contagiados están, ya eso es más fácil en el sentido de, primero, bueno, ya sabemos el número, ¿ya? Después lo otro es hacer identificación de quiénes son y un poco, esto sería como hacer una especie así como de encerrón al virus, digamos, ¿ya? O sea,
encerrona en el sentido positivo, que yo lo aíslo completamente. O sea, es decir, si yo sé que en el país, por ejemplo, hay, por poner un número, hay, no sé, 20.000 contagiados, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar esas personas, esas 20.000 personas que están contagiados, ¿cierto? Y ponerlos y aislarlos. Pero el problema es que nosotros no tenemos esos números, ¿ya? No tenemos esos números. Y esos números son importantes para poder generar alguna acción que esto pudiese resolver, ¿cierto? El problema, ¿ya? Entonces, yo no sé si, bueno, ustedes se van dando cuenta que acá, en el fondo, lo que tenemos es un poco ausencia de algo que está apareciendo aquí, ¿ya? Que es, por un lado, la media, ¿cierto? No tenemos esta media no la conocemos, no conocemos qué promedio de personas está contagiada, y por otro lado no tenemos la proporción, ¿m? La proporción que le vamos a llamar P, ¿ya? Tampoco tenemos este número, ¿ya? Qué porcentaje de la población está contagiada? Entonces, bueno, si lo tuviéramos claramente, sería un poco más simple la forma de atacarlo, ¿ah? Porque conociendo los números se puede, ¿ya? Ya, a ver, ¿alguna otra opinión? Evidentemente que este ejemplo está extraído un poco pensando en la... Yo al principio cuando quise introducir el tema que viene a continuación, yo dije, bueno, lo podría haber hecho con un ejemplo, ¿ya? Y la idea que sea el ejemplo lo más cercano posible a lo que nos vivencia, nos sucede. Entonces pensaba en esto y ideaba cómo armarlo, ¿ah? Entonces aquí hay, bueno, elementos que para mí son importantes, que son los que finalmente me van a permitir poder entrar en materia, ¿ya? Que es, este elemento para mí es importante, ¿ya? Ese elemento también es importante. Y por supuesto lo que está aquí, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo opera la estadística aquí? ¿Ya? ¿Cómo opera? O sea, ¿cómo ingresa la estadística a este tipo de problemas? Bueno, la estadística lo que hace es lo siguiente. La función, ¿ya? Esa función, la que yo establezco aquí, esta función, o esta, la que está ahí, ¿ya? Esa función es la forma, yo no sé si ustedes han escuchado que hay científicos que están, bueno, los entrevistan a veces en la televisión, en las noticias, ¿cierto? A veces están en estos programas que dan en las mañanas. Entonces ellos hablan de la información que manejan y uno de ellos, ¿ya? O más de uno en realidad, porque mucha gente está trabajando en esto, establece o habla de un modelo, ¿ya? Habla de un modelo. Cuando él habla del modelo, está hablando de una función, está hablando de algo, bueno, aquí está totalmente simplificada, por supuesto, de algo como esto, ¿ya? En donde se incorporan algunos elementos que para efecto del modelo se llaman parámetros, ¿ya? Que sería, en este caso, el beta sería un parámetro. Y ese parámetro, ¿cierto? Que sería el beta, eh, para poder lograr saber qué valor tiene, ¿ya? Lo que tienen que hacer es tomar muestras, ¿ya? Toman muestras y sacan el valor de las muestras, ¿ya? Entonces, la inferencia, la inferencia más o menos hace algo similar. Entonces, la inferencia presenta un problema, ¿cierto? De lo que pasa en una población, bueno, en este caso nuestro, el caso de nuestra población, ¿ya? Estamos estudiando nuestra población. Entonces, el asunto es que hay un modelo, ¿cierto?, que está de alguna forma mostrándonos el comportamiento del contagio o la cantidad de contagios de, ¿cierto?, de este virus, ¿ya? Entonces, lo primero que uno trata de hacer es encontrar el modelo, ¿ya? La función, ¿ya? Entonces, para encontrar la función, se va a encontrar con algunos parámetros, ¿ya?, que van a ser desconocidos, porque no, yo puedo hacer la construcción del modelo en función de que yo sé que tiene un comportamiento exponencial. En algún momento, ¿ya?, una persona habló de que esto podría tener un comportamiento lineal también, ¿ya? También puede ser, ¿ya? También puede ser un comportamiento lineal. Entonces, uno lo que puede hacer es modelarlo, ¿ah? Entonces, si por ejemplo, ¿cierto?, alguien dijo eso, lo que dijo, o lo que de alguna forma se puede traducir cuando habló de comportamiento lineal, es que el comportamiento, ¿cierto?, del virus,
de forma lineal sería así. A por T más B, ¿ya? Eso es, ese es si alguien ahí, digamos, alguien estableció un cierto modelo lineal, entonces aquí lo que va cambiando es el tiempo. Entonces el tiempo, insisto, puede estar medido en días, meses, semanas, etc. Entonces lo que no se conoce, ¿cierto? Lo que no se conoce son este valor que habría que determinarlo y ese valor que habría que determinarlo. Entonces, como ustedes son estudiantes de ingeniería, ¿cierto? Y saben bien que cuando hablamos de una función lineal, ¿cierto? El valor de A es la pendiente de la línea y el valor de B es la intersecto con el eje de las Y. Entonces, de alguna forma podríamos determinar esos valores en términos de la información que se maneja, los datos, ya los datos. Entonces, ahí se podría hacer una estimación, ¿ya? Una estimación de cuánto sería el valor de A y cuánto sería el valor de B. El valor de B podría ser más fácil porque uno parte del primer contagiado, entonces B vale 1. Lo que puede cambiar es esto, ¿ya? Si lo miramos desde el punto de vista italiano, puede cambiar esto, el A. Ahora, acuérdense ustedes que el A es la pendiente de la recta, entonces entre más grande la pendiente, más rápido, ¿cierto? Más rápido aparecen más contagiados, porque aquí estamos hablando de que esto es el tiempo. Entonces, en corto tiempo hay muchos contagiados. La idea es que la curva sea más o menos plana y no crezca de forma tan abrupta, sino que ojalá sea con una pendiente más baja, ¿ya? Y esa es un poco la idea, ¿cierto?, de poder hacer este estudio del virus y la gran, digamos, lucha es respecto de eso, respecto de aplanar la curva. Significa de alguna forma que no crezca tanto en el tiempo, ¿no? Entonces tratar de mantener el nivel de contagio bajo, ¿ya? Pero para ello, ¿ya? Para ello hay información que se necesita, y entre eso se necesitan datos, ¿ya? Datos. Esos datos se están generando día a día, ¿ya? Los datos son el nivel de contagio, ¿cierto? La cantidad de exámenes que se hacen. Entonces, todos esos son datos que ayudan a precisar el modelo. Entonces, una vez que ya tiene el modelo, ¿cierto? Uno después empieza a tratar de ver cómo es la curva. Eso es lo primero. Y después empieza a mirar cómo podría estimar, cómo podría hacer una estimación de cuánto en promedio se está contaminando. Y también podríamos hacer una estimación de qué proporción de la población está contaminada, ¿ya? Pero eso tiene que ver con lo siguiente, que si yo, y aquí ya lo voy a enlazar con la estimación en términos de lo que es estadística, si yo, por ejemplo, que creo que lo hicieron, hoy día en la mañana lo escuché, ¿ya? En Wuhan, donde empezó esto, hicieron un censo, ¿ya? Igual podemos indagar más, ustedes también pueden indagar más, se hizo un censo, ¿ya? ¿Qué es lo que es un censo? Un censo lo que hace es recoge información de toda la población, no deja a nadie fuera o sea, en realidad, en teoría no deja a nadie, pero siempre hay, digamos, personas que no son censadas por alguna razón que escapa a lo técnico, ¿ya? Pero en ese lugar donde se inició el virus, que son aproximadamente como creo que 11 o 12 millones de personas, se hizo un censo, ¿ya? Un censo. Entonces, cuando uno tiene el censo, ¿ya? Cuando uno tiene el censo, tiene exactamente los valores que son, por ejemplo, esas personas podrían responder esto. Es decir, ¿cuántos en promedio están contaminados? ¿Qué proporción de toda esa población está contaminada? ¿Por qué? Porque hicieron el censo, ¿ya? Entonces, si nosotros acá quisiéramos saber exactamente estos números, ¿no? Estos números tendríamos que hacer lo mismo, tendríamos que hacer un censo, o sea, tendríamos que examinar a toda la población, o sea, los 18 millones, ¿ya?, de habitantes que tiene Chile tendrían que ser todos examinados, y de acuerdo a la información que entregan esos exámenes, nosotros ya podríamos contestar esta pregunta: ¿cuánto es el promedio y cuánto es la proporción? Pero, ¿qué significa hacer un censo? Primero, significa hacerle exámenes a toda la población. Imagínense ustedes qué significa en términos de mover recursos para hacer eso. O sea, sería una gran cantidad de recursos que habría que mover, ¿cierto?, en función de hacer exámenes a toda la población. Luego, eso claramente es algo que ojalá se pudiese, o sea, yo del punto de vista, así, digamos, de la factibilidad, ojalá pudiese hacerse eso para que tuviéramos los datos exactos, ¿ya? Pero en las condiciones que nos encontramos no se puede hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman muestras,
¿ya? Se toman muestras de población, o sea, se va haciendo exámenes. Ahora, lo que se quiere hacer también es hacer exámenes aleatorios, ¿ya? Entonces, de alguna forma, se quiere aumentar el número de exámenes con la idea de poder ir conociendo de mejor, o digamos, de forma más exacta el promedio, la proporción y quizás otros valores también. ¿Sí? En el fondo, aquí yo lo estoy simplificando bastante el problema para efecto de lo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a estudiar ahora, ¿ya? Pero la finalidad, ¿cierto? Para ir cerrando el problema, la finalidad de la estadística es poder determinar, ¿cierto? Estos valores que, si no tuviéramos toda la población, el valor beta o el valor P o el valor X raya, si no tuviéramos toda la población no los podríamos obtener, ¿ya? Entonces eso es básicamente la preocupación de la estadística. Y en eso consiste la inferencia estadística. La inferencia estadística consiste en que a partir de datos que yo tengo de una parte de la población, que por lo general se denomina muestra, pueda yo sacar conclusiones acerca de la población, que generalmente cuando yo trabajo en la población no conozco esos parámetros. ¿Por qué? Porque puede ser una población muy grande, como por ejemplo los 18 millones de Chile, o simplemente no conocer ni siquiera la cantidad de población que tengo, ¿ah? Por ejemplo, no sé, pongamos en el caso de un geólogo, ¿cierto? Que está estudiando, no sé, las rocas y lo que busca es algún mineral que está contenido en la roca. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánta población va a tener que estudiar el geólogo? Bueno, ahí no sabemos cuánto es. O sea, no sabemos cuánta roca puede haber depositada, no sé, hasta en un área geográfica no muy grande. Entonces, ese N no lo conocemos. Diferente es lo que pasa con nosotros en este país. Nuestro país tiene un N que conocemos, ¿ya? O por lo menos conocemos con cierta certeza, que son aproximadamente 18 millones de personas, ¿ya? Esa es más o menos la introducción para lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer a continuación, que es avanzar en el contenido de inferencia estadística. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna acotación? ¿Dudas, acotaciones, preguntas? No, profe, ninguna. Ok, ya. Voy a pedirle, ¿cierto?, Galaxy S9 más que ponga su nombre, porque si no es así, lo voy a tener que sacar de la clase, ¿ya? Así que, por favor, Galaxy, ¿no? Siempre procuren entrar con su nombre, ¿ya?, a la clase, porque cualquier nombre que sea desconocido, simplemente yo lo voy a eliminar, ¿ya? ¿Me habrá escuchado la persona del Galaxy S9 más o no? Repito, por favor, la persona que está usando la conexión, ¿cierto? Galaxy S9 más, ponga su nombre, ¿ya? Ponga su nombre y apellido, si no voy a tener que eliminarlo de la sala. Ya, Matías. Ya esperamos, ¿ya? Listo. Ahora voy a pasar. eh, no sabe cómo. Ya. Los compañeros que han tenido ese problema, por favor, por el chat, ayuden a Matías. Indíquele qué tiene que hacer para que pueda cambiar su nombre. Bien, entonces.
vamos a comenzar. Esta clase básicamente es una clase donde nos vamos a ir poniendo de acuerdo con algunos conceptos que son necesarios conocer, ¿ya? Para poder de alguna forma acercarnos a la posibilidad de hacer lo que yo planteaba ahí en la pizarra, ¿no? Que era, de alguna forma, el concepto era estimar, hacer una estimación, ¿ya? Entonces vamos a ver el concepto de estimador y el concepto de estimación, ¿ya? Pero no inmediatamente, sino que vamos a partir con esto. Entonces, esta presentación tiene lo siguiente, hay una introducción. La introducción es una introducción larga porque tiene varios conceptos que es conveniente que los vamos asimilando, ¿ya? Y aquí lo sumamente importante es la diferencia que hay entre población y muestra, ¿ya? Entonces, les voy a remarcar eso en el sentido siguiente. En la estadística anterior, ¿cierto? La estadística y probabilidad, no se hacía diferencia entre lo que era población y muestra, ¿ya? No había una diferencia que fuese importante destacar allí. Inclusive, uno podía usar eso, ¿cierto? Hacer una estadística sin hablar de población y sin hablar de muestra, ¿ya? Pero bueno, para hacer un cierto paralelo que podría ser como algo que pudiese ayudar a diferenciarlos, está la introducción, que es lo que yo quiero plantear. Y después está la construcción de estimadores, ¿ya? Nosotros tenemos que estudiar dos métodos, el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Son las dos formas de obtener estimadores, ¿ya? Ya vamos a ver el tema ahí de los estimadores, a qué me refiero con los estimadores, pero les adelanto un poco. Cuando cuando recién yo ponía la pizarra y planteaba este problema de los valores que no podemos conocer o no conocemos, esos son estimaciones, ¿ya? Son estimaciones. Entonces, esas estimaciones necesariamente tienen que pasar por un estimador, ¿ya? Una función. Y cuando tengo datos muestrales, o sea, datos que voy recogiendo, ¿cierto? Con esos datos yo puedo después hacer la estimación o de alguna forma obtener el valor, ¿ya? Esa es un poco la idea. Entonces ahí está dos formas de construir estimadores y después al final está no me acuerdo, uno o dos ejercicios que dejé como planteados, ¿ya? Ya, entonces partamos. Esta primera parte hace mención un poco también a lo que pasaba con la estadística anterior, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, hace mención a estadística de probabilidad. Eh, Cuando se trabajó allí, en estadística de probabilidad, se alcanzó, ¿cierto?, un poco a trabajar con un modelo probabilístico, ¿ya? Que después de variable aleatoria, apareció, por ejemplo, el modelo binomial, el modelo Poisson, y nosotros la semana pasada hablamos del modelo normal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación que tienen eso con lo que nosotros queremos hacer? La relación es que cuando nosotros quisimos o queríamos trabajar con esos modelos, y eso ustedes lo pueden corroborar con lo que hicimos la semana pasada, no había ningún problema, ¿cierto?, en aplicarlo en el cálculo de probabilidades, que era básicamente lo que hacíamos. Entonces yo les voy a mostrar, para que se recuerden, a qué me refiero con eso. Entonces les voy a mostrar la pizarra para que lo hagamos, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar aquí con la pizarra, ¿ya? Entonces, bueno, voy a borrar acá. Voy a borrar y voy a... entonces, nosotros, por ejemplo, decíamos ya, X, una variable aleatoria, ¿cierto? X, una variable aleatoria que tiene una distribución, por ejemplo, normal, no sé, 125,4, ¿ya? Entonces, era natural, ¿cierto?, preguntarse, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que X sea, no sé, pues, menor o igual que 127, ¿ya? Entonces, este problema, nosotros decíamos, lo tenemos resuelto.
¿ya? Lo tenemos resuelto, porque lo que hacíamos era usar la relación que con el z, ¿cierto? Que era x menos mu dividido sigma, ¿cierto? Y ahí, esto no olvidar que ahí el primer valor, este primer valor es mu, y este segundo valor es sigma, ¿ya? Ese es un problema que no había, digamos, no teníamos ninguna situación que nos generara dificultad para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora puedo tener, no sé, voy a usar otra variable para no confundirla con la de ella. Entonces voy a tener, por ejemplo, una variable i, ¿ya? Una variable i. Entonces, esto tiene una distribución de esta forma. Una media que no conozco y una deviación estándar de 10, por ejemplo. Entonces me pueden preguntar lo mismo. Me pueden decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la i sea, no sé, pues menor o igual a, no sé, 90? ¿Ya? Ahora, la i es diferente a la x, o sea, ahí son dos distribuciones distintas, ¿ya? Entonces, el problema, ¿cierto? Ahora es más complejo, no por el hecho que no pueda calcular esta probabilidad, porque yo sé hacerlo. El problema es complejo porque no conozco este número, ¿ya? No conozco este número. Ese es mi problema, que no conozco este número, ¿no? Entonces, este número que está ahí es desconocido, ¿cierto? Desconocido. Si lo conociera, estaría súper bien porque podría hacer lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, el problema parte aquí, ¿ya? Parte aquí. Entonces, yo necesito saber, preguntarme, bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué valor tiene? Entonces, eh, ahora yo les pregunto a ustedes, tratando de que interactuemos un poco, ¿ah? ¿Cómo calculo eso? ¿De qué forma podría calcularlo? ¿Se puede calcular? ¿No se puede calcular? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos hacerlo para calcularlo? No digo que tenga la solución, por favor. Aquí estamos aprendiendo. Yo estoy poniendo, ¿cierto?, a disposición de usted el conocimiento que yo tengo de esto, y por ende, por supuesto, cuando hago una pregunta no es para que me dé la solución correcta, sino que en el fondo es qué idea tienen ustedes de lo que estoy haciendo. En el sentido de que, ¿cuál sería su forma de abordar este problema? O más bien, ¿se podría calcular esto? Que sería como el problema final, ¿no? ¿Esto se podría calcular? ¿Cuánto vale eso? ¿Alguna idea? No Si importa lo que... hacemos de la misma forma, si lo ¿Ya? hacemos de la misma forma, vamos a tener dos incógnitas, ¿cierto? Exacto, exacto. Tendríamos por un lado la z y la mu, ¿cierto? Porque el sigma lo conocemos. ¿Al- ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Ya. Esto es un problema Buscarlo por que... tabla. No, porque no tenemos tablas de media. Esto es una media, ¿ya? Entonces no tengo forma de obtener ese número. Podría optar por un número, perdón, podría optar por algo, pero en el fondo es un trabajo enorme que sería tener la distribución, la función y empezar a integrarla, ya cosa que va a ser, pero prácticamente imposible. Entonces, el problema de la estadística inferencial tiene que ver con esto, con que hay elementos de la distribución, en este caso de esta normal, que no conozco. Entonces yo tendría que trabajar bajo esta incertidumbre. Y eso es lo que está mostrando acá, miren. Aquí les voy a mostrar, ¿cierto?, lo que dice las láminas. Dice que, bueno, ahí hace referencia a la estadística anterior, ¿cierto? Pero ahora estos mecanismos, estos procedimientos actúan sobre incertidumbre. Esa incertidumbre es la generada por este tipo de valores que no conocemos, ¿ya? Y el objetivo de la estadística, ¿cuál es? Es dar información del modelo, o sea, poder determinar esos números que están allí, que yo acabo de poner, de que, por ejemplo, es mu, ¿a partir de qué? A partir de algunos experimentos o datos experimentales, o sea, a partir de tomar información
de una muestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la I puede ser, no sé, por poner un ejemplo, podría ser la medición de, no sé, pues el tiempo que dura un computador, ¿ya? Entonces yo voy midiendo, ¿cierto? Tengo computadores de diversas características y voy midiendo el tiempo de duración que tienen, ¿ya? No sé, la pila, el disco duro, la memoria RAM, ¿ya? La pantalla, etc. Entonces yo podía empezar a sacar información y a partir de esa información, que serían los datos experimentales que yo menciono, empezar a obtener lo que estaba desconocido. Entonces ahora hagamos el enlace con lo que yo comenté al principio. En el caso del virus que nos ataca como país y como mundo también, digamos, a nivel mundial, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es a partir de los datos experimentales, o sea, de los datos que se van generando en la medida que se van haciendo exámenes y encontrándose la gente contagiada, ¿cierto? Con esos datos debiésemos ser capaces de poder entregar exactamente o hacer una predicción en el modelo, ¿ya? En el modelo, o sea, entregar los parámetros para el modelo para que el modelo nos indique exactamente cuánto es el nivel de contagio que vamos a tener cuando transcurra cierto tiempo. Eso es de suma importancia porque esa información, si yo la tengo, ¿cierto? La tengo y es, digamos, digamos, información confiable, uno puede tomar acciones, ¿ya? Pero si uno no tiene esa información, claramente no puede tomar acciones, ¿ya? Entonces, por eso es relevante, ¿cierto? En algunos aspectos, el poder conocer completamente el modelo, ¿no? Ya, eso es más o menos explicado desde el punto de vista de lo que es la estimación, ¿cierto? En lo que es estadística, ¿ya? Ya. Acá nosotros tenemos procedimientos que usan la estadística, ¿ya? Procedimientos que permiten, no sé, por ejemplo, hacer estimaciones. ¿Ya? Eso se separa en dos tipos de estimaciones. La estimación puntual, que ya vamos a estudiarla, y la estimación por intervalos, ¿ya? Y el otro tema que también vamos a estudiar, que también es parte del curso, son los contrastes de hipótesis, ¿ya? O pruebas de hipótesis. Entonces, estos son los temas a tratar en esta inferencia estadística, ¿ya? Bueno, aquí arriba dice algo similar, ¿eh? Hace algo mención. Lo único que este esquema me deja un poco más claro, ¿cierto?, las preocupaciones que voy a tener en lo que es la estadística. Entonces, por un lado está la estimación y los contrastes. Y la estimación se separa en estimación puntual y estimación por intervalos de confianza, ¿ya? Esa es un poco la relación de lo que es la inferencia estadística. Entonces aquí ya entro un poco en materia, ¿cierto? En el sentido siguiente. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Y están leyendo lo que yo les presento, yo mostraba hace poquito, ¿cierto? Una pizarra donde mostraba una variable y, ¿ya? Bueno, al principio la X, pero la X estaba completamente determinada porque los dos elementos que aparecían en el paréntesis, que son los parámetros de esa distribución, eran conocidos, ¿ya? Pero en el segundo ejemplo yo usaba una Y, y uno de ellos era desconocido, ¿ya? Ahora, en esa variable pueden ser desconocidos hasta los dos, ¿ya? O sea, si tengo una distribución que tiene un parámetro, podría estar desconocido ese parámetro. Si tengo una distribución que tiene dos parámetros, podrían estar los dos parámetros desconocidos. O si tuviera una distribución que tuviera más parámetros, podrían estar esos parámetros desconocidos, ¿ya? Esa es un poco la problemática o los problemas que nosotros deberíamos atacar desde el punto de vista de la estadística inferencial, ¿ya? Entonces, ¿el problema cuál? ¿El problema en qué consiste? Que es un poco lo que yo les presentaba en ese problema que puse ahí, cálculo de la probabilidad. Era cómo saber el número, el valor de ese parámetro, ¿ya? O sea, por eso que aquí está planteado esto como los valores numéricos, ¿cierto? Y que sean valores que sean valores aceptables por el parámetro, ¿eh? Porque, no sé, por ejemplo, a ver, pensemos en una I. Ya. Yo voy a suponer que la I está midiendo las estaturas de las personas que viven en Chile, ¿ya? Entonces, uno podría hacer una estimación, ¿cierto? Indicando ya, la estatura media es de 1,82. ¿Ya? Eso podría ser una estimación, ¿ya? Pero también podría ser una estimación entre 1,75 y 1,80. Eso es otra estimación.
Pero también hay que entender, ¿cierto?, que estas estimaciones tienen que estar dentro de un rango. O sea, si por ejemplo yo digo, ya, la estatura media de los habitantes de Chile es 2 metros. Eso no es razonable. ¿Ya? No es razonable porque digamos, nosotros no tenemos ese nivel de altura aquí en nuestro país. ¿Ya? Por lo tanto, esa estimación está mal hecha. No sería razonable para los valores que pueda tomar el parámetro. ¿Ya? Entonces, lo mismo podría pasar por el otro lado. Es decir, yo puedo decir ya, la estatura promedio de los chilenos es de 1,50 m. Eso tampoco es razonable. ¿Ya? Eso es lo que establece aquí como pronóstico razonable de la estimación. ¿Ya? Ya. Y aquí se distinguen las formas. ¿Ya? Entonces, cuando uno le da un valor numérico único, ¿cierto? Un único valor, ¿ya? O sea, yo digo ya, la estatura promedio de las personas que viven en Chile es de 1,82. Entonces, ahí estoy presente de lo que se denomina una estimación puntual. ¿Ya? Entonces, ahí en estadística, eso se denomina estimación puntual. Ya vamos a ver cómo se hace eso. O sea, eso no se hace como lo planteo yo. Aquí lo estoy planteando de una forma demasiado poco técnica, ¿no? Pero por lo menos ayuda en el sentido de hacerse la idea de en qué consiste esto, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una estimación, por ejemplo, a ustedes mismos yo les puedo preguntar, ¿cierto? Ustedes mismos me podrían dar, no sé, por ejemplo, yo le digo ya, ¿cuál es la estimación que ustedes tienen con su conocimiento, con su, digamos, con la información que manejan de qué proporción de los estudiantes de la Universidad UTEM, ¿ya? Y lo voy a acotar un poco más para que no sea tan digamos, más general, qué proporción de los estudiantes de la sede Macul, ¿ya? Donde ustedes son, digamos, estudiantes de esa sede, qué proporción de estudiantes de la sede Macul hace deporte, ¿ya? Hace deporte. Entonces, si yo les pregunto a ustedes eso, ustedes me van a contestar de acuerdo a lo que más o menos conocen de eso. O sea, ustedes dirían, ya, yo tengo, no sé, tantos amigos, conozco a tantas personas, y de esas personas, no sé, hay un cierto porcentaje que hace deporte, por lo tanto, hace una inferencia y dice, ya, yo creo que la proporción de estudiantes de la CEMA, CUL, de UTEM, que hace deporte es tanto. ¿Ya? Esa es una estimación puntual. ¿Ya? Esa es una estimación puntual. Ahora, no es técnico, por supuesto. En el fondo tiene que ver con lo que yo manejo, con la información que tengo, digamos, a disposición. Pero ya le vamos a dar un carácter técnico a esto. ¿Ah? Vamos a ver cómo se hace para que tenga un carácter técnico y sea válido, ¿ah? Válida esa estimación. ¿Ya? Pero ahí se fijan ustedes que tiene que ver con un único valor. ¿Ya? Entonces, como que me la juego por un único valor. A eso se le denomina estimación puntual. ¿Ya? La otra forma, ¿cierto? La otra forma es hacer la misma pregunta, pero en vez de responderme, ¿cierto? En términos de puntualmente un valor, usted me puede decir, no, mire, ¿sabe, profe? Yo creo que el porcentaje de alumnos que hace deporte en la CEMA CUL está entre un 20% y un 35%. ¿Ya? Entonces, ahí ya no me están dando un valor puntual. ¿Eh? ¿Ya? No me están dando un valor puntual, me están dando un rango. ¿Ya? Un rango donde podría estar el valor. Entonces, ahí se denomina procedimiento estimación por intervalos. ¿Ya? Intervalo. Entonces, cuando ustedes me dan un rango, están haciendo una estimación por intervalo. Ahora, nuevamente, esta estimación claramente no tiene carácter técnico. Entonces, nosotros después vamos a mirar esto y lo vamos a ver en la perspectiva del carácter técnico. Entonces, lo vamos a ver desde el punto de vista estadístico. ¿Cómo se hace? ¿Ya? Y ahí vamos a validar y toda la cuestión. ¿Ya? Ya. Ahora podría pensar en el mismo ejemplo, ¿no? Pero me voy a ir al otro ejemplo que usé, ¿ya? El otro ejemplo que usé, que fue el uso del ejemplo del coronavirus, ¿ya? Entonces, cuando yo usé ese ejemplo, si ustedes recuerdan, yo establecí que había un modelo, ¿ya? Un modelo exponencial, ¿ya? Un modelo exponencial. Ahora, ¿quién me dijo que era exponencial? Bueno, nadie. Yo solamente lo que hice fue recoger información que está en los medios, que aparecen especialistas, ¿cierto?, dando información como para poder entregar un poco lo que es el modelo, y
con eso yo pude hacer una cierta afirmación, que fue decir que el modelo se comporta de forma exponencial, ¿ya? Lo otro podría haberme ayudado de el comportamiento en general de los virus, ¿ya? En todo nivel, o sea, el virus en computadora, el virus, por ejemplo, no este virus, pero el virus sincicial, ¿cierto? O los virus de resfrío. Esos virus también tienen un comportamiento más o menos exponencial. ¿Por qué? Porque en corto tiempo se contamina mucha gente, ¿ya? Eso es más o menos la característica de los virus. Entonces, si yo establezco, ¿cierto? Establezco que el comportamiento tiene un modelo exponencial, yo tendría que, de alguna forma, buscar un respaldo, ¿ya? Un respaldo, tendría que buscar un argumento técnico para afirmar que efectivamente ese modelo que yo planteé es efectivamente el modelo que, digamos, está teniendo el virus, ¿ya? O sea, está modelado, ¿cierto? Estoy modelando el comportamiento de un virus y digo, ya, quiero saber si estadísticamente lo que estoy diciendo es correcto. Entonces, para ello, se entra en esta dinámica, que son los procedimientos de contrastes de hipótesis, ¿ya? Entonces, o pruebas de hipótesis. Y ahí están las tres ramas que yo mencionaba anteriormente: estimación puntual, estimación por intervalos y pruebas de hipótesis, que era el diagrama que está aquí. La estimación, un tema; contraste hipótesis, otro tema. Dentro de la estimación está la puntual y por intervalos, ¿ya? Entonces ahí está explicado cada uno de los casos, ¿ya? Cada uno de los casos que mencioné en ese diagrama, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación que deseen hacer? Bien, entonces continúo. Ya, la siguiente lámina es un ejemplo nada más, un ejemplo que básicamente recrea lo mismo anterior, pero aquí ya más concretamente. Entonces aquí lo que se está estudiando, ¿cierto?, es el tiempo de falla de un determinado componente eléctrico. Por ejemplo, un circuito, por ejemplo, no sé, hasta un aparato eléctrico, ¿ya? Entonces, bueno, ahí eso es una A, ¿ya? Se ha seleccionado. ¿Ya? Aquí aparece un nuevo elemento, una muestra representativa. ¿Ya? Se ha seleccionado una muestra representativa. ¿Ya? Vamos a ser bien genético en eso. Cuando digo una muestra es porque se toma una parte, ¿cierto? Y se inspecciona, ¿ya? Por ejemplo, si la empresa que produce estos artículos, ¿cierto? Produce, por decir, 1000 artículos al día. Entonces vamos a tomar, inspeccionar 50. ¿Ya? Inclusive, puede que uno no tenga ni siquiera idea de cuánto es la población, ¿ya? Entonces lo que tomo la muestra es un número menor a la población, pero lo que sí, de alguna forma, lo que hace la muestra es como tener una pequeña población, ¿no? Es como tener la población en miniatura, digamos, ¿no? Entonces, acá están las problemáticas de acuerdo a lo que yo planteé anteriormente. Entonces, ¿qué se quiere? Dice, ¿cuál es el tiempo medio hasta que falle este tipo de componente? Entonces, cuando me hacen la pregunta en esos términos, ¿cierto? Yo tendría que decir ya, el tiempo medio es 5, el tiempo medio es 8, el tiempo medio es 15, ¿ya? Entonces ahí está el problema anterior, estimación puntual. Bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Suponiendo que tiene un comportamiento exponencial estas fallas, ¿ya? ¿Qué rango de valores, ¿cierto? Tiene la duración desde el punto de vista que sea un rango de valores razonable, ¿ya? Entonces, ahí estoy en presencia de un intervalo de confianza. Y la otra, si tengo dos procesos de fabricación, ¿ya? Uno, digamos, paralelos, ¿cierto? Dos procesos paralelos, y lo que me interesaría saber es si existe diferencia en esos dos procesos en términos de la falla. O sea, a lo mejor el proceso A hace más fallas que el proceso B, o al revés, o definitivamente hace lo mismo. Entonces yo necesito saber, ¿cierto? O tener información acerca si existe o no existe esa diferencia. Bueno, eso es una prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces ahí hay un ejemplo por lo menos para no con número, por supuesto, pero relatado como para asociar lo que yo anteriormente les comenté, que era los temas de estimación puntual, por un lado, estimación por intervalo, y dócimas o pruebas de hipótesis, ¿ya? Eso sería como el ejemplo. Ya. Ahora vamos a entrar en tierra derecha, en el sentido de que vamos a
ir poniéndonos de acuerdo en algunos conceptos que son necesarios para trabajar con estadística inferencial. Entonces, el concepto población, ¿ya? El concepto de población es un concepto súper importante acá. Primero, porque la población uno la puede definir de acuerdo a al interés que uno tenga, ¿ya? Y siempre tiene que definirlo en términos de una totalidad, ¿ya? No sé, por poner algunos ejemplos. Si yo quiero estudiar, ¿cierto? No sé, el rendimiento académico, ¿ya? Rendimiento académico de un estudiante, mi población, ¿cierto? Mi población, la totalidad, ¿cierto? De las personas o de los elementos de esta población serían todos los estudiantes, ¿ya? Todos los estudiantes. Entonces, desde que comienza el colegio o desde que comienza la educación hasta la finalización que podría ser hasta los estudiantes de posgrado, ¿cierto? Entonces, esa sería mi población, ¿ya? Mi población. Serían todos los elementos que quiero estudiar. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero estudiar eh, otra característica, sumamos que yo quiero estudiar el impacto que tiene la televisión en los niños, ¿ya? Los niños. Entonces, ya la población no van a ser todas las personas, ¿cierto? Sino que la población va a estar un poco más reducida. Entonces yo tendría que definir desde qué edad un niño empieza a ver televisión, por un lado, y hasta qué edad, ¿ya? Bueno, y si me centro, y lo centro un poquito más, pensando en los programas de dibujos animados, ¿ya? Entonces, aquellos programas de dibujos animados que a lo mejor provocarán, no sé, porque el niño sea más violento, menos violento, entonces, esa es mi preocupación. Entonces yo quiero saber qué proporción de niños ve televisión con esa intención. Entonces, mi población objetivo serían todos aquellos niños que partiendo de una edad determinada y finalizando con otra, ¿cierto? Ven televisión y principalmente programas de animación, ¿ya? Entonces, ese sería mi población objetivo, ¿ya? Eh, entonces, es súper importante cuando uno quiere hacer un estudio, ¿ya? Un estudio estadístico, principalmente un análisis de tipo inferencial, definir bien la población, ¿no? Eso ocurre cuando yo tengo bien definido el problema que quiero atacar, ¿no? ¿Qué es lo que es la muestra? Entonces la muestra, ¿cierto? Primero tiene algunas características, ¿no? Primero es representativa de la población, ¿ya? Ese es un elemento. Y es una parte de ella, ¿ya? No es toda la población, ¿ya? Entonces, hay dos elementos básicos. Uno, representatividad. Dos, ¿cierto? Que es menor en términos de tamaño, ¿ya? Si, por ejemplo, en Santiago somos 7 millones de personas, una muestra podría ser 1.200, una muestra podría ser 2.000, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende o cómo yo saber si tengo que usar una muestra de 1.000, 1.200, 2.000? Bueno, en estadística también existe el problema de la determinación del tamaño de la muestra, ¿ah? Estadística también lo resuelve. Hay toda una teoría para armar ¿no? Para armar esa muestra, digamos. ¿Ya? Así que también es parte de los problemas que la estadística podría resolver. Y hay un elemento importante aquí, que es lo que se denomina representativa por un lado, y lo otro, que es una parte pequeña, ¿cierto?, de la población, y lo que trata de hacer es como representar a la población con todas sus características. Entonces, no siempre voy a poder hacer eso, ¿ya? No siempre voy a poder tener la posibilidad de tomar una muestra y que sea, por un lado, representativa, y por otro lado, que sea, en este caso, muestre todos los comportamientos de la población, porque esa es la idea. La idea es que sea como una población en miniatura, ¿ya? Esa es un poco la idea. ¿Ya? El carácter representativa, del punto de vista estadístico, tiene que ver con esto. Para que una muestra sea representativa, debe ser seleccionada empleando un método o técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo me indican a mí cómo yo debo hacer ese muestreo, ¿ya? Por ejemplo, hay muestreo aleatorio, hay muestreo estratificado. Bueno, todo se fundamenta en el aleatorio, pero hay técnicas, por ejemplo, estratificada, por conglomerado, ¿ya? Sistemática,
¿ya? Entonces, ¿en qué consisten básicamente estas formas de muestreo? Primero, que sea aleatorio significa que es al azar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este momento, ustedes son, bueno, por lo que yo veo, 19 personas que están conectadas a la clase, ¿ya? Entonces, yo podría seleccionar 4 de ustedes, ¿ya? Podría seleccionar 4 de ustedes. ¿De qué forma? Entonces voy a hacer las formas en las cuales voy a hacer esa selección. Puedo seleccionar a los primeros 4 que aparecen en el listado de la ventanita donde aparecen sus nombres, ¿ya? Entonces tendría a los 4 primeros. Puedo seleccionar a los 4 últimos, ¿ya? Puedo seleccionar a los 4 que están al medio, ¿ya? Puedo seleccionar a los que conozco, ¿ya? Entonces digo, ya, tal persona la conozco, la selecciono. Entonces, todos esos mecanismos que acabo de relatar no son mecanismos, ¿cierto?, que aseguren una muestra representativa, ¿ya? Repito, voy a repetir los mecanismos. Entonces, el primer mecanismo que estoy usando es que elijo a los 4 primeros de la lista. En este caso está Cristian, Daniel, David y Diego, ¿ya? Entonces, ellos serían como los 4 primeros. Y después, ¿cierto?, busco los 4 últimos, ¿ah? Los 4 últimos. Entonces, bajo, ¿cierto?, como tengo la posibilidad entonces digo ya, los 4 últimos son Valentina, Tomás, Sebastián y Samuel. ¿Ya? Ellos son los 4 últimos. Y después voy al medio, ahí me pierdo, ¿ah? Así que no voy a dar nombre, pero voy a elegir los 4 del medio. Y después, como una cuarta forma, sería elegir a los que conozco. Entonces, de acuerdo al nombre, yo lo conozco. Ya, uno. También lo conozco. Otro. Él también lo conozco. Perfecto. Ya la conozco. Perfecto. 4. Listo. Entonces, la pregunta ahora para ustedes, para que haya un cierto grado de interacción con ustedes también ahora, es, ¿cuál de los 4 métodos que yo utilizo es más representativo? Según su criterio, según el criterio de ustedes. No es según el criterio estadístico, sino que según su criterio. ¿Cuál sería el más representativo? Los escucho. También puede ser la respuesta ninguno. Yo creo que ninguno, profe, porque el método en el cual usted se está basando para seleccionarlos es totalmente aleatorio. Aleatorio. ¿Por qué sería aleatorio? Porque los estudiantes y el listado no están confeccionados bajo ningún tipo de patrón. Y los estudiantes no entraron a la sala en algún tipo de orden ni nada. Fue aleatorio. ¿Ya? Entonces sí es un representativo porque está el carácter aleatorio. O sea, en el fondo el carácter de aleatorio se lo da el hecho que cuando ustedes están esperando ingresar a la sala, yo tengo que tiquearlos, ¿ya? Y hago un tic, ¿cierto? Los pincho en cada uno de ustedes y ustedes ingresan. Entonces, ese mecanismo fue aleatorio. Entonces, a lo mejor elegir los 4 primeros no estaría mal. O elegir los 4 últimos tampoco estaría mal. O los 4 del medio. O elegir a los que yo conozco. Por nombre, digamos. Si fuese así, ¿no? A ver, no estoy... A ver, la idea es que sea un diálogo. Yo no estoy afirmando, ¿cierto? No estoy afirmando, estoy dialogando. Por lo tanto, digamos, lo único que pretendo yo es que ustedes ingresen al diálogo y de alguna forma me muestren su punto de vista. Y eso para mí es interesante. Que usted me pueda mostrar su punto de vista. Sí, bueno, sí sería aleatorio, pero el hecho de que sea aleatorio no quiere decir que sea representativo tampoco. ¿Ya? ¿Ya? Ya, por acá Matías me dice a los que conoce según lo que quiera estudiar, ¿cierto? Para que sea representativo, creo. Ya, Matías dice que puede ser también que a los que yo conozca. O sea, entiendo que él me dice que eso también puede ser representativo, si depende de lo que quiera estudiar. Entonces, digamos, a comentar en términos, para hacer el programa un poquito menos genérico, les voy a decir, ¿sabes lo que yo quiero estudiar? Quiero estudiar y les quiero preguntar qué estilo de música escuchan o qué estilo de música les gusta.
Eso es lo que debo estudiar. Entonces ahí ya lo estoy acotando más, ¿se fijan? O sea, ya tengo la pregunta, ya sé que tengo que elegir 4, entonces la pregunta es, ¿a quién elijo? ¿A los 4 primeros? ¿A los 4 últimos? ¿A los 4 al medio? ¿O solamente elijo a los que conozco? A los 4 que conozco, o los que más conozco. Miren, de acuerdo a eso, podría pasar lo siguiente, ¿ah? Supongamos que yo elijo a los 4 primeros. No tengo idea cuál es el gusto musical de las 4 personas que yo mencioné al principio, ¿ya? De Cristian, Daniel, David y Diego. No tengo idea qué gusto musical tienen. Pero voy a suponer nada más, ¿ya? Voy a suponer que a los 4 les gusta el rock, ¿ya? Entonces, como yo estoy tratando de sacarlos a ellos como parte del grupo, yo podría decir, ah, perfecto. Entonces, si a los 4 les gusta, entonces, en el fondo, al grupo completo, al curso, le gusta el rock. ¿Ya? O si alguno de ellos, por ejemplo, dice, no, a mí no, entonces, ah, ya, perfecto, tengo 3/4, o sea, tengo el 75% de ellos que sí les gusta el rock, por lo tanto, podría inferir, generalizar, que al 75% del curso le debe gustar el rock. Ya, ahí Matías agrega que se debería tomar de los primeros del medio los primeros de los primeros, del medio y del último, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a lo mejor la sugerencia, Matías, sería que tome uno al principio, uno de los primeros. Después tome, no sé, pues 2 del medio y uno al final. Una cosa así, ¿cierto? Más o menos en esa dinámica me está diciendo Matías, ¿no? Ok, ¿ya? Podría ser un mecanismo. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Ustedes no notan que eso es como muy arbitrario, no? ¿Se dan cuenta que es como muy arbitrario porque está dependiendo de mi punto de vista, está dependiendo no sé, de que si quiero mostrar a los amigos, no quiero mostrar a los amigos, que el que llegó primero no llegó primero, que no sé, si lo mostré a los 4 primeros porque, no sé, quiero que, no sé, destacarlo porque llegaron primero, o si mostré a los 4 últimos, quiero decir que ellos están al final, no sé, ¿me entiendes? O sea, como que de alguna forma queda como demasiado ambiguo, ¿ya? El hecho de elegir a los 4, ¿ya? ¿De dónde? Del medio, del fondo, de los conocidos, los no conocidos. Entonces, como queda en una especie así como de ambigüedad absoluta y como que se pierde el sentido, digamos, de técnico que tiene la estadística. O sea, de alguna forma, con eso que acabo de hacer yo, como que le saco el sentido técnico, ¿cierto? Y la rigurosidad que tiene que tener un estudio estadístico, porque imagínense usted ahora, proyectemos esto, ¿ya? Hagamos una proyección. Supongamos que ustedes están trabajando en su trabajo de titulación al final de su carrera, ¿ya? Y resulta que tienen que hacer una encuesta, ¿cierto? Y tienen que recoger información. Entonces, esa información la tienen que después tabular, sacar digamos, información sobre la información, en el fondo generar nueva información o darle valor agregado a esa información. Entonces, el profe que lo está guiando le dice, ya, hay que hacer la encuesta. Entonces, la primera es desarrollar el tema de las preguntas, ya, perfecto, eso está resuelto. Y después es ir a aplicar la encuesta. Entonces, cuando van a aplicar la encuesta, ustedes dicen, ¿para qué me voy a complicar la vida? Le voy a aplicar la encuesta a mis amigos, ¿ya? Y le voy a aplicar la encuesta a mi amigo y a los amigos de los amigos. Entonces, al final, las respuestas van a salir del grupo más inmediato, ¿ya? Del grupo que está cercano a mí, mis amigos y los amigos de mis amigos, ¿ok? Entonces, cuando se presente el trabajo, ¿ya? Se presente el trabajo, probablemente una de las preguntas va a ser, ¿y usted cómo determinó la muestra? ¿Ya? Entonces va a estar Felipe Con ahí en su comisión y les va a preguntar, a ver, por favor explíqueme cómo lo hizo para hacer el muestreo, cómo hizo la selección. Entonces, usted me va a decir, no, fue simple porque yo lo que hice fue preguntarle a mis amigos, ¿cierto? Les pasé la encuesta a mis amigos y les pedí que le pasaran la encuesta a sus amigos. Entonces con eso saqué la información. Entonces, claramente allí, ¿verdad?
el sentido técnico que podía tener ese trabajo se pierde completamente. Porque ese no es un procedimiento técnico, no es un procedimiento estadístico del punto de vista válidamente, ¿cierto? Y por lo tanto es un procedimiento que está sujeto a cierta ambigüedad, ¿cierto? No es objetivo, porque el hecho de preguntarle a los amigos bueno, se puede, pero no bajo esa línea, bajo esa mirada, me refiero yo que elegir exclusivamente a los amigos, ¿ya? No está mal preguntarles, pero claramente desde el punto de vista estadístico no estaría correcto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve? Se resuelve de una forma muy simple. Yo podría tener, no sé, esa misma encuesta, ¿cierto? Y tengo que hacérsela a toda la carrera, ¿ya? Entonces, ustedes estudian una carrera A y le tienen que hacer la encuesta a la carrera, pero no a todas, sino a una muestra de la carrera. ¿Qué van a hacer? Ya, supongamos que la carrera tenga, no sé, 200 alumnos, ¿ya? 200 alumnos. Entonces, ustedes tienen que muestrear, definen un tamaño muestral de 50, ¿ya? O más chico, 20. Entonces, lo que tienen que hacer es un procedimiento aleatorio. Aleatorio significa al azar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a algo muy práctico, pero esto ya se hace a nivel de computadora, así que lo hago práctico para que entiendan el sentido que finalmente lo hace un computador. Digamos. Toman papelitos de igual tamaño, todos de igual tamaño, ¿ya? Todos con las mismas características, y ponen los nombres de las 200 personas, o los roots, si quieren, de las 200 personas que son parte de su carrera. Lo meten en una caja, lo meten en una bolsa, como quieran, lo revuelven bastante, y le piden a alguien que vaya sacando. Entonces, revuelven, sacan uno, revuelven, sacan otro. ¿Qué es el sentido de las tómbolas? ¿Ya? Las tómbolas operan así. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Que ese mecanismo, ¿ah? Ese mecanismo asegura representatividad o representatividad. ¿Por qué? Porque el elegir, ¿cierto?, un nombre dentro de ese papel, dentro de esa tómbola, que sería la caja, la bolsa, le da la posibilidad a cualquiera para salir como elemento de la muestra. Entonces ahí se cumple esa representatividad, ¿ya? Entonces, en un procedimiento aparentemente muy elemental, aparentemente muy, muy básico, pero que hoy día se hace de una forma bastante técnica. ¿Por qué? Porque hay programas especializados, ¿cierto?, que uno le dice, yo quiero, no sé, sacar una muestra al tanto, le da la base de datos respectiva de la gente que quiere encuestar, y el programa automáticamente, ¿cierto?, mediante un proceso aleatorio, genera inmediatamente y le indica a qué personas le tiene que entrevistar, ¿ya? Eso se hace hoy día, es una tómbola virtual en el fondo, ¿no? Hay un elemento también que pueden mirar. Ustedes en sus calculadoras, ¿ya?, pueden usar hasta sus calculadoras para hacer eso. Tienen una tecla, ¿cierto?, en su calculadora que dice random o random. Esa es una tecla que lo que genera son números aleatorios, ¿ya? Números aleatorios. Y esos números aleatorios serían el equivalente a sacar los papelitos de la bolsa, o los papelitos de la tómbola, o de la caja, ¿ya? Ese sería más o menos el equivalente. Entonces, eso es asegurando esto. Asegura lo que estaba por aquí. Eso, representatividad, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere, ¿cierto?, que exista esa representatividad, ¿ya? Lo que estoy mostrando por aquí, vamos, eso que está ahí, ¿cierto? Si quiero representatividad, lo tengo que hacer mediante un mecanismo, ¿ya? Mecanismo de azar, ¿ya? Un mecanismo de azar. Y eso permite, ¿cierto?, que yo pueda decir que esa es una muestra representativa, ¿ya? Entonces tengo que usar, en este caso, como les decía, aquí tiene que actuar el azar, ¿ya? El azar. El azar es el que actúa ahí para poder yo generar este tipo de muestras, ¿ya? Ya. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Queda claro bueno, el concepto de población, el concepto de muestra y el concepto de representativa?
¿Alguna pregunta respecto de eso? Ok, ya. Ahora, lo otro que pueden hacer ustedes es hacer lo siguiente, mira. Como ustedes vienen de una carrera de ingeniería, ¿cierto? Y generalmente las carreras de ingeniería tienen un alto contenido matemático, ¿ya? Que es algo inevitable, ¿cierto? El contenido matemático es algo que se da bastante, ¿no? Que se va bastante en las carreras de ingeniería. Podrían pensar que la población es el conjunto universal, ¿ya? Entonces eso lo podrían tomar como el conjunto universal. La muestra, un subconjunto, ¿ya? Eso también podría ser una buena forma de poder asociar lo que es población y muestra, ¿ya? Ya, pasamos a la siguiente. Y aquí viene esta parte ya en esta definición es súper importante lo que vamos a detallar aquí, porque esto es como el inicio de lo que vamos a hacer posteriormente. Este es el concepto de muestra aleatoria simple, ¿ya? Muestra aleatoria simple. Entonces, bajo los principios anteriores, ¿cierto? Que sea aleatorio, cuando la palabra aleatorio, ¿cierto? Está, lo que hay ahí es el azar, ¿ya? El azar es el que actúa en ese caso. O sea, cuando nosotros, cada vez que aparezca esta palabra, ¿cierto? Esta palabra que es esto, cada vez que aparezca eso, uno tiene que asociarlo con el azar. ¿Ya? El azar en el sentido amplio de la palabra, o sea, cuando uno dice juegos de azar, sí, a eso se refiere. Por ejemplo, cuando juego naipe, cuando juego dado, azar, ¿ya? Entonces, eso es lo aleatorio. ¿Mm? Ahora, muestra aleatoria, muestra al azar. No es como lo que yo en principio hacía acá, los 4 primeros, los 4 últimos, los que conozco, no, sino que aquí tiene que ver con un procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué viene aquí? Acá, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, tenemos que una variable aleatoria, ¿ya? Ustedes recordan, las variables aleatorias, ¿cierto? Digamos, vienen de la estadística anterior, entonces ya algo conocemos de ella. ¿Y qué más? Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, o sea, definimos un número. No sé, de las 200 vamos a elegir 20. Entonces se genera un conjunto de variables aleatorias, que serían las que aparecen allí, ¿ya? Esta sería el conjunto de variables aleatorias que están apareciendo. Aquí, ¿ya? Este es el conjunto de variables aleatorias. Entonces, ¿cuál es la característica de este conjunto? Que es el que está ahí. Que cada una de ellas son independientes. Entonces, esa es bueno, esta variable que está ahí, ¿ya? Esa variable, que es la que aparece ahí, tiene una función de distribución, o sea, tiene una f, ¿ya? Una f, no sé, de x, un parámetro, pongámosle alfa, ¿ya? Entonces, cada una de estas tiene la misma. Esa tiene la misma, y así, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la característica? Son independientes, todas son independientes, ¿ya? Entonces, eso es lo que forma una muestra aleatoria simple, que es lo que está pensado ahí, ¿ya? Entonces, si yo tomo una variable aleatoria con una determinada función, que es la que está ahí, y después tomo una muestra aleatoria de n variables, ¿cierto? Todas tienen la misma distribución y son independientes, quiere decir que tengo una muestra aleatoria simple, ¿ya? Ese es el concepto que está detrás de aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, ok. Alguien está preguntando ahí, ¿cierto? Lo siguiente, aquí vamos a completar la idea. Dice Matías, ¿cierto? Perfecto. Estamos hablando de representatividad. Ahora, el tamaño muestral, sí, pues el tamaño muestral también es un problema que la estadística lo resuelve. Entonces, cuando uno hace un estudio de muestreo, ¿cierto? Ahí tiene técnicas para resolver cuál es el tamaño que debe utilizar, ¿ya? También es un problema que la estadística debe resolver. No va por el alcance este curso no vamos a estar. Igual, bueno, si hay un tiempo yo les puedo comentar cómo es o cómo se hace, pero hay una expresión, digamos, matemática que permite sacar ese numerito, ¿ya? Así que como les digo, hay dos problemas que son fundamentales aquí en estadística. Uno, el tamaño muestral y a qué muestreo. Entonces, ¿a qué muestreo? Tiene que ver con representatividad. El tamaño muestral tiene que ver con... hay algo que también yo no mencionaba, pero en esta estadística se asumen errores.
¿ya? O sea, cuando yo les dije, ya, yo creo que el porcentaje de alumnos que hace deporte en la UTEM, sede Macul, son 20%. Yo me puedo equivocar. Si no tengo todos los datos, me equivoco, ¿cierto? Puede ser una equivocación lo que acabo de decir. Entonces, en la estadística inferencial también hay errores, ¿ya? Hay errores. O sea, yo cometo errores. Puede que, por ejemplo, no sé, pues, elija una muestra y justo sea la muestra que me da lo contrario a lo que es la población. Hay un error, ¿no? Ese es un error. Entonces ahí hay que tener ojo con eso y la estadística tiene su mecanismo para asegurar, ¿cierto?, cuándo minimizo eso. Y eso también hay que considerarlo para el tamaño muestral. Ahora, y terminando, entre más grande sea el tamaño muestral, entre más grande, más se acerca a la población, el grado de error es menor. Pero eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a mayor tamaño de la población, mayor es el costo de llevar a cabo la encuesta. O sea, más me cuesta, más dinero tengo que gastar. Entonces, a veces uno tiene que conjugar entre cuánto gasto versus el tamaño muestral. ¿Mm? Entonces, son variables que definitivamente definen. Bueno, y eso, claro, está relacionado con el error, ¿no? Entonces, si alguien me dice, ¿sabe qué? Yo no quiero correr riesgo y yo quiero tener certeza absoluta. Entonces, la única forma de poder darle certeza absoluta con la información es preguntarle a todos. Y ahí le digo, con certeza. Le digo, no hay equivocación aquí. Pero si esa persona me dice, ya, yo estoy dispuesto a correr un riesgo de un 5%, ¿ya? Perfecto. Y ahí ya podría empezar a trabajar con una muestra menor. Y entre más bajo, ¿cierto? El nivel de, digamos, de significación se llama, así se llama, o de confianza, podríamos hablar de confianza. Entonces, está hablando de un 95% de confianza, un 90% de confianza. Entonces, hay un error de un 5%, de un 10%. Y ahí uno trabaja con eso y de alguna forma va acotando ese error y ahí juega lo que es el tamaño muestral. Ya, bien, quedamos hasta acá y continuamos el jueves, ¿ya? Nos estamos viendo entonces, escuchando, perdón, el jueves. Continuamos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero es fuera de esta clase. Ya, cuénteme. En Reco, usted subió un archivo para variables aleatorias y otro para modelos probabilísticos. Sí, sí. El problema es que en ambas subió el mismo archivo. Ah, perfecto, ya lo voy a revisar. Ya lo Eso. voy a revisar. Ok. Ya lo voy a revisar y voy a poner al día eso. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Están grabadas, Matías Ibarra. Están grabadas y están en el canal que tiene mi nombre completo, Luis Felipe Cona Quesada. Así se llama el canal. ¿Ya? Matías, para que si quiere verlas. ¿Alguna otra pregunta? Ok, nos vemos. Chao.